Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Andrei Tsigankov, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Francisco, para hablar de su nuevo libro, uno más en una larga lista de publicaciones. Este se titula Canceling Russia, The Ukraine War and the Rise of the Western Hawks. Muchas gracias por venir. Soy un gran admirador suyo y he leído la mayoría de sus libros, así que es un gran privilegio. Muchas gracias. Gracias, Glenn. También es un privilegio para mí estar en tu programa. He aprendido mucho de tu investigación y también de tus invitados, así que es un placer estar aquí. Así que este libro es muy actual, porque por un lado se refiere a acontecimientos recientes, pero también contiene algo más permanente. ¿Cómo Occidente mira a Rusia? ¿Simplemente discrepamos de sus políticas o hay algo más, algo fundamentalmente ilegítimo en Rusia que deba ser rechazado por completo? Me preguntaba si podrías desarrollar esta idea. ¿A qué te refieres con cancelar a Rusia? Y también exponer el tema principal de tu libro. Claro. Gracias por preguntar. El libro, como bien has descrito, trata sobre la respuesta de Occidente al papel de Rusia en la guerra de Ucrania. Y el argumento es que en realidad va más allá de una simple reacción a las políticas de Rusia en Ucrania. Tiene que ver con la percepción occidental de Rusia. Así que trata, ante todo, de las actitudes occidentales hacia Rusia, del conflicto entre Rusia y Occidente que remontó hasta mediados de los años 2000, siendo la guerra de Ucrania la culminación de esta crisis, de este conflicto entre Rusia y Occidente. En el libro formulo dos afirmaciones, y ya has anticipado una de ellas. Una tiene que ver con Occidente, con las actitudes occidentales. Por supuesto, Occidente no es homogéneo. Tenemos múltiples representaciones de Occidente. El propio Occidente es un concepto disputado. Algunos podrían decir que es un producto de la Alianza Transatlántica establecida en 1948 y que hoy se está desintegrando ante nuestros ojos. Pero aún así, Occidente ha existido como concepto y sigue influyendo en el pensamiento de Rusia. Siempre ha sido bastante heterogéneo, con actitudes diferentes. Históricamente, Occidente, como recordarás, era pragmática con Rusia, basándose en miedos y amenazas comunes, el terrorismo, la Alemania nazi y otros. También hubo políticas de contención, especialmente durante la Guerra Fría. Y en ocasiones podemos ver que Occidente intentó transformar, incluso de forma coercitiva, utilizando la fuerza. Podemos encontrar algunos ejemplos históricos que se remontan hasta el siglo XVI, especialmente la intervención militar tras la Revolución. Así que lo que tenemos ahora, sostengo sobre todo desde que comenzó la guerra, es otro intento más de Occidente de cambiar coercitivamente a Rusia, de transformarla por la fuerza, para facilitar el trato con una Rusia que se interpone en los planes y proyectos globales de Occidente. Y en relación con esto, estoy analizando grupos concretos dentro del establishment occidental, algunos vinculados al gobierno, otros fuera de él, a los que llamo los halcones de Rusia. Estas son las personas que creen, y aquí es donde entra la metáfora de la Rusia cancelada, en tres cosas. Esto es lo que implica la metáfora. En primer lugar, no se trata solo de Vladimir Putin, sino de toda la nación rusa, de todo el pueblo ruso, que son responsables de la guerra y deben rendir cuentas por ella. En segundo lugar, dado que son cómplices y están implicados en esta guerra, ya sea directamente o apoyando a Vladimir Putin, deben ser aislados de la comunidad global, no solo políticamente, sino también cultural, histórica y reputacionalmente, en su imagen, en su presencia cultural, en su tradición y su tef religiosa, apartados de la comunidad internacional, aislados de ella. Y en tercer lugar, relacionado con Occidente debe guess máxima impresión. Is that the West must use maximum pressure. No more negotiations,
No más negociaciones, no más intentos de diálogo, no más contención, sino ir más allá para derrotar a Rusia de forma definitiva y estratégica, asegurando que Rusia pague reparaciones a largo plazo por los daños causados por la guerra en Ucrania y que en última instancia quede incapacitada para funcionar como una gran potencia. Algunos incluso dicen, como Estado. Aquí es donde nos encontramos con múltiples variaciones sobre cómo estos grupos ven a Rusia. Existen diferentes objetivos, 3 grupos que identifico, y no son exactamente los mismos. Son bastante distintos, pero coinciden en la idea de que Rusia debe ser castigada, que no debe entablarse diálogo con ella, y que los rusos están implicados en esta guerra tanto como Vladimir Putin. Esa es la actitud básica que comparten. Y la segunda afirmación que hago, relacionada con lo que has dicho, es que la guerra en Ucrania representa realmente una oportunidad para estos grupos. No es que las actitudes antirrusas hayan surgido de repente a causa de la guerra. Esas actitudes existían históricamente. Estos grupos suelen ver la guerra como una ocasión para saldar algunas cuentas históricas con Rusia y para asegurarse de que Rusia deje de representar un desafío a los planes occidentales globales, a las élites globales, a las élites hegemónicas de Occidente. Rusia es un problema porque no se ajusta a los planes de Occidente, porque tiene sus propias ideas en Eurasia, en Europa. Quiere dirigir la política global basándose en sus propios intereses nacionales, en sus propias ideas sobre cómo debería funcionar el mundo. Para el segundo grupo, formado principalmente por afiliados nacionalistas de Europa del Este, y Ucrania es una parte importante de ello, Rusia debe dividirse en varios territorios porque representa un problema como Estado imperial histórico. Por lo tanto, también coinciden con las élites hegemónicas en que Rusia debe ser castigada por lo que ha hecho. Y el tercer grupo es en realidad la oposición rusa radical a Vladimir Putin, en su mayoría en el exilio. No quieren dividir Rusia. No quieren que Rusia disminuya fundamentalmente su estatus, pero sí quieren un cambio de régimen. En última instancia, quieren reemplazar a Vladimir Putin y gobernar Rusia en su lugar. Así que aquí es donde tienen agendas distintas, pero convergen en la idea de que Rusia debe ser cancelada. Por eso la causa es más profunda, y la guerra en Ucrania representa una oportunidad. Es una oportunidad porque Rusia, por supuesto, invadió Ucrania, pero porque se sacó Turco y porque no es coherente con el derecho internacional. Así que esto expone a Rusia a ataques desde múltiples frentes. Y también es una oportunidad porque estos grupos creían, igual que el presidente Biden al principio, como quizá recuerdes, que Rusia no sobreviviría bajo estas presiones colectivas de Occidente. Pensaban que colapsaría por las sanciones occidentales dentro de Rusia en cuestión de varios meses, o a más largo plazo que no resistiría toda esta ayuda militar a Ucrania, porque el Occidente colectivo, una vez más de forma conjunta, es mucho más poderoso. Ese es, básicamente, el argumento. Lo analizo a través de distintas historias. Hay capítulos sobre el estatus de gran potencia, sobre el Estado ruso, sobre el papel de los expertos rusos en los medios y cómo están siendo esencialmente expulsados del espacio occidental, sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, sobre figuras históricas y culturales rusas, y sobre esta noción de descolonización que circula actualmente, utilizada a menudo como pretexto para desmantelar el Estado ruso. Sí, yo también he visto esa retórica. Con Kaja Kallas, declararon abiertamente que sería una buena idea derrotar a Rusia, porque así podría dividirse en muchos estados más pequeños y sería más pacífica. Pero esto incluso lo ha planteado el propio presidente polaco en una supuesta cumbre por la paz en la que Rusia no fue invitada, que Rusia es esa prisión de naciones, y que supuestamente hay unas 200 naciones que podrían ser liberadas si Rusia se desintegrara. Así que la paz se equipara esencialmente
esencialmente no solo con derrotar a Rusia, sino con destruirla, lo cual es una representación bastante peligrosa. Pero cuando decías esto, me preguntaba, ¿hasta qué punto, porque en gran medida esto también tiene que ver con Occidente, qué papel ves para los ideales liberales? Porque la teoría liberal tiene muchos aspectos positivos. Pero parte de la idea de que es el carácter interno de los estados lo que dicta su comportamiento. Así que, ya seas cristiano, democrático o lo que sea, son las características internas las que determinan cómo actúan los estados, a diferencia de la teoría realista. Ahora bien, esto puede tener muchos efectos positivos, porque a diferencia de la visión realista, se puede cambiar la seguridad no mediante un equilibrio de poder, sino, por ejemplo, promoviendo la democracia y mejorando el carácter interno. Sin embargo, el lado oscuro de esto parece ser que la razón por la que existen conflictos es porque hay algunos buenos y otros malos, y, obviamente, todas características negativas o malignas de los estados se atribuyen a los demás. Así que nosotros tenemos características pacíficas. Somos liberales y democráticos. Los rusos son opresivos en su propio país y agresivos en el extranjero debido a ese carácter autoritario. El problema entonces es si ese carácter tiene que ver con la religión o con el gobierno. No hay muchas formas de afrontarlo. O lo contienes, es decir, al gobierno ilegítimo, o lo conviertes, lo que significa hacerlo cristiano o democratizarlo, o lo destruyes. Parece que hemos pasado por todas esas etapas. En los años 90 básicamente dijimos, bueno, tenemos que convertir a los rusos. Si no podemos convertirlos en una democracia liberal, entonces tenemos que contenerlos. Pero ahora parece que hemos pasado a la tercera etapa, que consiste en que deben ser destruidos o eliminados. Así que hay algo, no estoy seguro. ¿Ves los ideales liberales? Sí, los veo. Sí, así es. Creo que el liberalismo, en su versión posterior a la Guerra Fría, que es esencialmente una continuación del liberalismo de la Guerra Fría, ha sido una parte central del problema, porque el liberalismo se ha vuelto extremadamente intolerante con otras corrientes no liberales o con otros liberalismos fuera de Occidente. La realidad es que tú has estudiado la cultura tanto como yo, así que sabes que hay corrientes liberales dentro de cada cultura, pero no necesariamente se parecen a la corriente dentro de la cultura occidental. Cada cultura, cada civilización, produce su propia forma de liberalismo. Pero el problema con este tipo de liberalismo hegemónico que has descrito es precisamente que es hegemónico. No toma en serio ninguna oposición. Cree que la única versión legítima del liberalismo es el liberalismo occidental, con esa mentalidad de ciudad resplandeciente en lo alto de una colina que los demás deben seguir. Y si no lo hacen, entonces en el mejor de los casos, lo lamentarán, o en el peor, les obligaremos a seguir nuestras ideas liberales. De ahí surge la noción del neoconservadurismo estadounidense. Es aquí donde se produce la convergencia de dos grupos muy distintos. Al principio, durante la Guerra Fría recordarás que republicanos y demócratas discrepaban en muchos temas, en muchas cuestiones. Pero tras el final de la Guerra Fría, esencialmente convergieron. Los liberales intervencionistas como Michael McFaul y los pensadores neoconservadores como Robert Kagan y su esposa Victoria Nuland defendían en esencia lo mismo, que el liberalismo es universal. El liberalismo occidental debe promoverse y ampliarse. Y en otras culturas, especialmente fuera de Occidente, se percibe como una receta para socavar sus propias tradiciones. Se considera una forma de imponer, en última instancia, ideas e intereses extranjeros, algo bajo lo cual Rusia, en definitiva, no podría sobrevivir. Y esto ya lo hemos visto antes. Es lo que escuchamos de muchos pensadores rusos en los años 90. Tienes buena experiencia con los rusos. ¿Sabes cómo piensan? Se refieren a este liberalismo como la expresión de los 90, cuando ese liberalismo hegemónico occidental llegó a nosotros a través de los oligarcas.
A través de los oligarcas, pudieron ganar dinero y trasladarlo fuera de Rusia. Luego Vladimir Putin llegó al poder y comenzó a restablecer el orden y la estabilidad. Por eso Occidente sigue teniendo problemas con él. Esta noción de liberalismo occidental universal se convierte en un problema porque genera oposición en otras culturas y francamente fomenta el nacionalismo. Lo que se observa como reacción al liberalismo occidental no es el auge del liberalismo ruso, sino el auge de tendencias no liberales y antiliberales dentro de Rusia. Y eso es lo que estamos presenciando hoy. Bueno, a menudo se reconoce como una contradicción interna del liberalismo, que el liberalismo se basa en el individuo, y los individuos tienen ideas diferentes sobre lo que es una buena vida. Por esta razón, el elemento central del liberalismo es la tolerancia hacia otros caminos hacia la buena vida. Sin embargo, a menudo vemos que el liberalismo también parte de una suposición de universalismo. Y como has dicho, esto se refuerza aún más cuando se vincula el liberalismo a una entidad hegemónica, a la idea de que todos avanzamos en la misma dirección. Entonces se observa esta intolerancia hacia la disidencia. Esto también se ve en la política interna. Tenemos ideales liberales que adoptamos. Así que todos, es un camino diferente hacia la buena vida. Así que, cuando se trata de inmigración, matrimonio homosexual o cualquier otro tema, tendemos a ser muy tolerantes. Sin embargo, todos deben seguir el mismo camino. Si discrepas de estas ideas, no hay mucha aceptación. Y siento que esto también se traslada en cierta medida a la política exterior, ¿verdad? Este universalismo moral también. Entonces, como describes en el libro, ¿cómo ves que esto influye en lo que se considera un debate aceptable sobre Rusia? Porque esto es algo que como académico me ha sorprendido un poco. Lo que se puede decir, lo que se considera un debate aceptable, parece haberse reducido en gran medida. Oh, absolutamente. Absolutamente. Si estás describiendo a los medios occidentales, si estás describiendo el panorama político occidental, entonces se ha vuelto extremadamente intolerante con el tipo de discurso crítico amplio que aún existía en los años 90. Ahora mismo, personas como tú, personas que piden que ambas partes negocien, que aborden los agravios mutuos, que consideren los intereses de cada una, son tratadas esencialmente como parte de un universo alternativo, de unos medios alternativos. Y los medios de comunicación dominantes están impulsando una línea que hasta hace poco se centraba por completo en derrotar a Rusia en la guerra y en asegurar que Ucrania gane mediante todo tipo de ayuda económica, financiera y militar. Y si no estás necesariamente de acuerdo con estas recomendaciones, si lo ves de otra manera, si pides diálogo, entonces te etiquetan de inmediato como alguien que difunde las narrativas de Putin o la propaganda del Kremlin. Porque en esencia, existe esta visión dicotómica. O sigues las recomendaciones liberales de Occidente y, en última instancia, sus soluciones a los problemas del mundo y su apoyo a Ucrania, o estás en el otro bando. Este es precisamente el problema al Foro Es una mentalidad que es en parte hegemónica y en parte, curiosamente, revela una gran inseguridad, una verdadera falta de confianza por parte de las élites occidentales. Creo que eso es algo que deberían explorar más los psicólogos que yo. ¿Cómo es posible combinar una arrogancia tan enorme, esa soberbia respecto a los propios valores e ideas, con una falta de confianza tan grande en la propia capacidad de sobrevivir? Tal vez sea porque Occidente está atravesando una polarización, con Donald Trump en el poder en Estados Unidos y con movimientos de extrema derecha o populistas, como se les quiera llamar, avanzando en el contexto europeo. Así que las élites liberales se sienten extremadamente inseguras, y eso explica en parte por qué son tan intolerantes. ¿Por qué cada vez que oyen críticas de personas como tú, las perciben como un peligro?
Las ven como una amenaza a su propia posición dominante en los medios globales. Pero la realidad es que tendrán que acostumbrarse, Glenn. El mundo ha cambiado tanto, en parte debido a esta guerra, que solo habrá más críticas y más resistencia frente a esas narrativas. Habrá aún más intentos de diversificar las políticas y de construir instituciones alternativas. Y Occidente ni bajo Donald Trump, ni posiblemente bajo su sucesor, tendrá que acostumbrarse a la idea de que el mundo ha cambiado y de que debe aceptar de algún modo el nuevo equilibrio power. Esa es parte del problema que estamos atravesando hoy. Tenemos en la práctica un colapso del antiguo sistema político, económico y militar centrado en Occidente que surgió tras el final de la Guerra Fría. Este sistema se está derrumbando ante nuestros ojos, pero los actores clave, especialmente en Occidente y en particular en Estados Unidos, no lo aceptan. Siguen resistiéndose. Siguen haciendo todo lo que está en su poder. Venezuela, Groenlandia, Oriente Medio, para prestar su posición global. Y eso no es sostenible, eso probablemente cambie. Pero por ahora, estamos en un periodo de tiempo muy peligroso. Lo que antes estaba permitido, ya no lo está. Si miras a la UE, la Unión Europea, solían tener un enfoque muy coherente ante los conflictos. Es decir, sin importar si los países estaban en guerra, lo primero que se hacía era sentarse y hablar, al menos. Nunca rendirse en la diplomacia. Pues bien, eso ya no ocurre. Ahora, por supuesto, hay que luchar. Ni siquiera podemos levantar el teléfono y llamar a Moscú. En mi país, en Noruega, vimos que cuando Rusia invadió, él escribió en Twitter que era impensable que Noruega enviara armas. Ni siquiera estaba en la agenda, porque nunca enviábamos armas a países en conflicto. Pero hoy en día, todos y cada uno de los miembros del Parlamento apoyan el envío de armas. Y si te opones, eres más o menos un agente de Rusia. Así que, incluso lo que el propio primer ministro defendía hace 4 años ya no es aceptable. No es que discrepen, es que ni siquiera pueden decirlo. Y además, ningún miembro del Parlamento pide diplomacia. No importa si Ucrania está perdiendo, no importa si cientos de miles de hombres están muriendo. No se puede tener diplomacia. Se considera que legitima a los rusos. Y si intentas explicar qué preocupa a los rusos o qué se necesita para acabar con la guerra, los estás legitimando. Así que es muy extraño. No solo no podemos hablar con los rusos, sino que ni siquiera podemos hablar de ellos en términos de sus preocupaciones de seguridad. No solo Rusia, ningún periódico ni medio de comunicación habla jamás de las preocupaciones de seguridad de Rusia, China, Irán o cualquier otro adversario. Es extraño cómo esperan resolver cualquier conflicto en el mundo, salvo derrotándolos en el campo de batalla. Si no puedes entenderlo o ni siquiera se te permite hablar de ello, ¿cómo puedes ponerte en su lugar? Pero quería preguntarte sobre lo que dijiste acerca del odio hacia los rusos, porque en el pasado el liberalismo significaba que poníamos un velo liberal sobre las guerras, es decir, no luchábamos contra países, luchábamos contra Saddam Hussein, Gaddafi, Milosevic. Siempre combatíamos a los líderes porque afirmábamos estar del lado de sus pueblos. Ahora vamos a luchar contra Irán porque decimos estar del lado del pueblo iraní. Este es, en cierto modo, el enfoque liberal hacia las guerras. Simplemente vamos a por el hombre malo en el trono. Pero ahora hemos abandonado un poco esto. La idea entera es el castigo colectivo. Todos en Rusia forman ahora parte de la máquina de guerra de Putin. Si eres un autor del siglo XIX, un atleta o un poeta, no importa quién seas, todos forman parte de la máquina. Si contribuyes al arte o pagas impuestos, de algún modo formas parte de ella. Así que ahora tenemos este castigo colectivo y el odio hacia todo un pueblo, su cultura, su religión. ¿Qué crees que hará esto con Occidente en sí? Porque lo que describes no puede ser sano para el alma de nuestra nación, por así decirlo.
Creo que en parte está relacionado con el liberalismo del que tú y yo acabamos de hablar, porque los liberales creen que no se trata solo del gobierno, sino de la voluntad del pueblo. Y si se trata de un gobierno autocrático y no liberal, entonces el pueblo sigue siendo responsable. En última instancia, si tratamos con líderes extranjeros hostiles como Vladimir Putin, debemos establecer mecanismos para asegurarnos de que este tipo de líder no pueda resurgir jamás. Para ello, debemos garantizar que toda la nación cambie, que se transforme. Tiene cierto sentido. Como recordarás, así funcionó también el Plan Marshall. Así fue como Alemania y Japón cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y este paralelismo, que Putin es, en esencia, Hitler, está, como tú y yo sabemos, muy presente en la mentalidad occidental actual, especialmente en la mentalidad liberal europea. Así que siguen creyendo que existen relaciones fundamentales, que esos dos niveles de análisis, el gobierno por un lado y el pueblo por otro, están conectados de manera esencial entre sí. Esto es pensamiento liberal. Por otro lado, tampoco es algo ajeno al nacionalismo, ¿verdad? El nacionalismo, especialmente en su versión esencialista, parte de la idea de que el pueblo siempre apoyará a su líder, que su líder carismático esperará que la sociedad actúe según sus creencias. Y, en última instancia, el partido vencedor, aquel que gana la guerra, también debe asegurarse de que esa nación ya no represente una amenaza nacionalista para la comunidad internacional, para otra nación. Por lo tanto, se considera mejor desmembrar esa nación. Así que en esta coalición que te he descrito, hay algunos liberales intervencionistas, pero también nacionalistas, especialmente nacionalistas de Europa del Este. Y me parece lógico que sean estas personas las que creen que Rusia debe ser desmantelada. Personas como Kaja Kallas, a quien mencionaste, y personas como Volodymyr Zelensky y su entorno, creen que en última instancia Rusia tiene que ser desmantelada, descolonizada, como ellos lo llaman. Y eso no forma parte solo del pensamiento de Zelensky, también forma parte del pensamiento de su oposición. Valery Zaluzhny, que como recordarás, es el principal líder de la oposición y potencial futuro presidente de Ucrania, también dejó claro hace muy poco, hace aproximadamente un mes, que Rusia es un imperio y que debe ser desmantelada. Y así es como ellos conciben su victoria. En última instancia, cuando eso ocurra, se sentirán seguros. Esta es Yurak Farina Sinaliur. Y también existe la conexión entre el gobierno y el pueblo. Creo que en el caso europeo, lo que lo hace especialmente problemático hoy en día es que los europeos están atravesando su propia crisis, sus propios problemas. Culpan a Rusia de estos problemas como un objeto de crítica conveniente. Y además, como ya has dejado claro, no están interesados en acercarse a Vladimir Putin ni en negociar. Están esperando a ver qué ocurre dentro de Rusia. Tienen la esperanza de que, de algún modo, las sanciones funcionen, que Vladimir Putin sea reemplazado y que luego volvamos a comprometernos con Rusia de forma conveniente, según nuestros propios términos. Volveremos a establecer un diálogo, pero por ahora no tiene sentido mantenerlo, porque solo oiríamos lo que no queremos oír de Vladimir Putin. Eso crea un problema adicional. Viven en una burbuja, no se comunican, no escuchan los argumentos del otro lado. Se sorprenden al descubrir que Rusia no está interesada ni ansiosa por invadir ningún país europeo, porque suponen que ese sería el siguiente paso de Vladimir Putin. Y eso genera un problema realmente insoluble, hasta que o a menos quidan a tender la mano y negociar. Donald Trump, con todos sus problemas, y hay tantos de los que podríamos hablar, al menos ha sido capaz de tender la mano. Hemos iniciado este proceso de negociación. Es probable que lleve mucho tiempo y puede que no tenga éxito. Pero al menos hay algunos canales de comunicación abiertos. Si los rusos y los europeos tuvieran algunos canales de comunicación abiertos, quizá, solo quizá, el discurso que viniera de los europeos sería algo diferente también.
Pero por ahora, están muertos de miedo. Están absolutamente convencidos de que Rusia está a punto de atacarlos y no hacen nada al respecto. Ese es el paradoxo. Este es un aspecto extraño de Europa, sin embargo. Nunca estoy seguro de si realmente creen lo que dicen, porque si de verdad creyeran que los rusos marcharán sobre París, ¿por qué no han adoptado una economía de guerra, se han movilizado o hecho algo al respecto? Me cuesta creer que crean lo que dicen, especialmente personas como Macron, que en el pasado ha reconocido que crear una Europa sin Rusia se convertiría, en cierta medida, en una Europa contra Rusia. Instead, Demsk Twomber Braitik Russia y Kurfor, Anit thou keys the Chouth for Spew. Y ahora hemos fracasado en hacer esto. Quiero decir, este era todo el objetivo allá por 2008. Los europeos presionaron con fuerza contra Estados Unidos, que quería ampliar la OTAN precisamente por esta razón. Y luego de repente, en 2014, Rusia nunca había hecho ninguna reclamación, ni siquiera sobre Crimea. Y entonces, por supuesto, sabíamos que eso era lo que más temían en el mundo. Pero de repente, después de tomar Crimea, formamos este extraño consenso de que Rusia es expansionista, imperialista, que nunca dejará de absorber el territorio de sus vecinos. Pero no había nada de eso hasta febrero de 2014. Me parece, supongo, deshonesto. Sí, estoy de acuerdo, Glenn. Pero una observación que quiero hacer es que Europa, por supuesto, no es homogénea. Hay diferentes voces en Europa. Y lo que planteas ahora es una cuestión extremadamente interesante, desconcertante y digna de investigación. ¿Qué sienten exactamente los europeos y por qué sienten lo que sienten? Algunos, tienes razón, son hipócritas. Algunos simplemente no creen lo que dicen en público. Pero otros son serios, realmente serios, y eso lo hace aún peor. Creen de verdad que Rusia es la amenaza número uno para ellos, y aún así no hacen nada al respecto, porque están acostumbrados a un estilo de vida muy diferente. Están acostumbrados a la idea de esta comunidad liberal de la Unión Europea basada en principios distintos. Esto es esencialmente, como creo que Josep Borrell dijo recientemente, un jardín rodeado de selvas. Y ellos quieren vivir en ese jardín. Pero mientras tanto, la realidad está cambiando. Para que se adapten a esa realidad, haría falta un cambio realmente fundamental, un cambio de identidad. Se sienten muy incómodos con esto. Tienen miedo de Rusia y aún más miedo de la posibilidad de que deban cambiar sus políticas de forma fundamental, de que deban realmente respaldar con hechos lo que dicen. Deben invertir más en la industria militar, aumentar su capacidad de producción y, en esencia, renunciar a la vieja idea liberal de la Unión Europea, sostenida desde fuera por el ejército de Estados Unidos, por la energía barata rusa y por los bienes de consumo chinos. Esta bonanza se ha acabado. Tendrán que producir, tendrán que defenderse. Y da miedo, porque es una transformación realmente fundamental a la que no están acostumbrados. Pero de nuevo, es una cuestión que se puede investigar. Solo estoy especulando. No sé lo suficiente sobre la Unión Europea, ni de lejos tanto como tú. Pero tengo la sensación de que esto sigue siendo un problema, que continúa agravando la situación, porque exige medidas importantes que no están dispuestos ni preparados para tomar. Pero en tu libro Cancelando a Rusia, sostienes que el discurso de la civilización sigue apareciendo. Y hace apenas unos segundos te referiste a Josep Borrell, que fue el jefe de la política exterior de la URE antes que Kallas, y que hizo aquel comentario sobre el jardín y la jungla. Ahora bien, el jardín y la jungla, por supuesto, también encierran una idea civilizatoria muy profunda. En el siglo XIX, la noción general era que los europeos, nosotros somos los civilizados, creamos un jardín de orden y estructura.
Pero fuera del jardín está el resto del mundo, los bárbaros, donde la civilización no existe. Es una jungla. Y la idea general era que el jardín no solo tenía el derecho, sino también la responsabilidad de salir y civilizar la jungla. Porque si no lo haces, la jungla crecerá más y empezará a invadir el jardín. Y de nuevo, toda la suposición es que cuando nosotros, las personas civilizadas del jardín, salimos de él y entramos en la jungla, ya no tenemos que cumplir con el Estado de Derecho que seguimos dentro del jardín, porque ahora estamos entre salvajes. Por eso fue interesante cuando Josep Borrell dijo, hemos construido un bonito jardín, pero la jungla se está haciendo más fuerte. Está invadiendo el jardín. Tenemos que salir y podar la jungla. Así que de nuevo, se podría decir que esto es imperialista y todo eso, pero evoca una vez más la idea de civilización. ¿Cómo ves esta noción de civilización, esta parte del discurso, influyendo en la cancelación de Rusia? Sí, me alegra que hayas sacado este tema, Glenn, porque esto también es algo que crea un problema para los europeos. Mentalmente, les resulta aún más difícil aceptar la realidad, porque no están acostumbrados a pensar en términos de civilizaciones plurales. Para ellos, solo existe una civilización, y es la suya. El resto del mundo se adaptará, lenta pero seguramente. A veces les ayudaremos a hacerlo, otras veces les obligaremos. Pero esa es la imagen del mundo que siguen teniendo, una especie de visión al estilo de Fukuyama. Mientras que la perspectiva huntingtoniana, como recordarás, es muy diferente. El mundo se basa en la idea. No es necesario compartir exactamente los criterios de civilizaciones de Huntington, ni la noción de fronteras civilizacionales, pero el pensamiento básico, creo, es correcto. El mundo es plural. Existen diferentes culturas que producen sus propios modos de convivencia, y en última instancia, los europeos tendrán que enfrentarse a estas distintas civilizaciones. Así que esta idea de Rusia como una civilización estatal es simplemente un intento de afrontar estos nuevos cambios en el mundo, cambios ideológicos, económicos y también militares. No se trata de crear un nuevo imperio, sino de encontrar una forma de coexistir con los demás basada en estos cambios económicos. Y también basándose en fundamentos culturales es difícil, porque las civilizaciones a veces no se entienden entre sí. Su forma de pensar es interna. Han desarrollado percepciones muy diferentes, mentalidades muy distintas a lo largo de los siglos. Han formado esa mentalidad internamente. Han librado guerras con otras civilizaciones y otros estados muchas veces. Siglos de proyectos comunes, ideas de construcción nacional, construcciones ideológicas. Todo eso creó comunidades culturales bastante cohesionadas. Por eso les resulta difícil acercarse unas a otras. Y ese es otro desafío hoy en día, porque no hay alternativa. Debéis entablar un diálogo intercultural e intercivilizacional. Y esa charla absurda sobre jardines y bárbaros, jardines y selvas, es otro obstáculo más. Si suponemos que personas como Borrell representan en realidad a un número bastante significativo en Europa, que muchos comparten esa percepción a pesar de la diversidad de opiniones europeas, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema serio. No os acercaréis a otras civilizaciones porque no las veis como civilizaciones, las veis como bárbaras. Intentaréis reforzaros a vosotros mismos. Y eso es algo que quizá también deba cambiar. De hecho, espero que así sea. Also need to be changed. I expect that it will, by the way. I'm not pessimist here because Europe is not fundamentally. No soy pesimista en este caso, porque Europa no es fundamentalmente homogénea. Existen diferentes corrientes políticas. Todavía hay un discurso democrático y seguirán chocando posiciones fundamentalmente distintas. La población en general acabará retirando su apoyo a esta idea de la jungla frente al jardín, en favor de quienes tienden la mano a Rusia u otros miembros de la comunidad global para abordar los problemas internos. Europa, una vez más, sigue en crisis y necesita acercarse no solo a Rusia, sino también a China, Oriente Medio, India
y otras partes del mundo. Y cuanto más insista Donald Trump en sus ideas imperialistas, más necesario será que los europeos con culturas no occidentales. Es un gran punto. Es interesante que hayas mencionado esas contradicciones entre el universalismo de Fukuyama y la suposición de Huntington sobre la interacción entre civilizaciones, porque casi demuestra que esa era la discusión a principios de los años 90. Pero ahora diría yo, casi se representa como el occidente político frente a China, porque en el mundo de Fukuyama se asume que solo existe una civilización, más o menos, la democracia liberal, sean occidentes, pues es banderado. Todo el mundo, de algún modo, traspasa sus pasos, su caos. Así, el liberalismo se convierte en una norma hegemónica hasta cierto punto, mientras que China parece seguir la línea de Huntington, porque cuando se observa la iniciativa de civilización global o el argumento de Xi Jinping, básicamente se sostiene que existen muchas civilizaciones. No corresponde a una civilización decirle a otra cómo desarrollarse. Esa diversidad hace que el mundo sea más resiliente, lo cual es una posición antihegemónica. Porque, si fueran hegemónicos, dirían, representamos a toda la humanidad, y todos deberían parecerse más a nosotros, y si no podéis hacerlo, os ayudaremos. Y si no nos permitís ayudaros, os obligaremos a aceptar ayuda, esencialmente. Pero gran parte de esta cuestión sobre la civilización parece que surgió a principios de los años 90, o al menos a mediados de esa década. Porque cuando la OTAN empezó a plantear, a partir de 1994, que comenzaría a expandirse, a Rusia se le presentó esencialmente un dilema. Podía aceptar esa expansión como algo positivo, ser una especie de alumno civilizacional, aprendiendo de nosotros, o, alternativamente, podía resistirse a la expansión de la OTAN, pero entonces sería etiquetada como anticivilizacional. En otras palabras, estaría rechazando la democracia liberal, porque se consideraba que la OTAN representaba el avance de la democracia liberal. Así que básicamente era, o aceptas la expansión de la OTAN, o te contenemos. De cualquier modo, la OTAN se acercaría más a las fronteras rusas, y eso generó una política muy incómoda. Por un lado, se trataba de ofrecer garantías y disuasión. Intentábamos asegurar a los rusos que la OTAN no iba contra ellos, pero si lo rechazaban o se oponían, entonces iríamos contra ellos. Así que era un equilibrio muy extraño. Garantías y disuasión. Pero en tu libro sostienes que Rusia es tratada cada vez más como una civilización ajena, ¿verdad? ¿Cómo ves que surge este enfoque? ¿Y cómo puede mantenerse después de tanto tiempo, especialmente ahora? Es muy difícil sostener que la expansión de la OTAN no supone una amenaza para Rusia después de lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, como recordarás, la expansión de la OTAN comenzó a mediados de los años 90. En aquel momento, los rusos no consideraban que esto fuera una amenaza existencial para su seguridad. Simplemente se sentían aislados por Occidente. Sentían que no se les tomaba en serio como socios, y eso era inaceptable. Realmente impactante para muchos de ellos, porque creían que habían trabajado conjuntamente para poner fin a la Guerra Fría y construir un nuevo mundo. Se suponía que debía establecerse un nuevo conjunto de acuerdos de seguridad en Europa, algo a lo que Mikhail Gorbachev solía referirse como la Casa Común Europea. La idea era que el Pacto de Varsovia se disolviera y que si la OTAN no lo hacía, al menos permaneciera donde estaba, mientras se desarrollaban nuevos acuerdos de seguridad. Y recordarás que esta idea resurge de vez en cuando, incluso hasta poco antes de que Vladimir Putin llegara al poder como presidente. Dmitry Medvedev resucitó esta idea de un nuevo tratado de seguridad tras la guerra en Georgia y cada vez fue rechazada. Cada vez, los rusos sintieron que sus intereses no eran tomados en serio en Europa. Así, la OTAN pasó a ser vista no solo como una forma de aislar a Rusia, sino también como una manera de amenazarla militarmente.
Eso también creó las condiciones para el auge de los sectores más duros en materia de seguridad en Rusia. Así que existen los partidarios de una línea dura hacia Rusia en Occidente, de los que hablo en el libro, pero la realidad es que ahora también hay poderosos partidarios de una línea dura hacia Occidente en Rusia. Son influyentes, dominan hoy el establecimiento político ruso, y eso se debe en parte a lo que Occidente ha hecho desde el final de la Guerra Fría. Marginó a Rusia mediante diversas políticas. La expansión de la OTAN es una de ellas. También se podría añadir la cuestión de la ampliación de la Unión Europea, que comenzó en 2008, cuando Rusia ni siquiera fue considerada para las políticas de buena vecindad. A esto se puede sumar la idea de promover la democracia a nivel mundial, apoyando las revoluciones de colores en la antigua Unión Soviética, lo que en el Kremlin se interpretó como otro intento de aislar a Rusia. Priverdi de su propia embrabración de tropas relaciones especiales en el llamado extranjero cercano, sin consultar legítimo y sin intereses de seguridad en Europa. Así que, en última instancia, esto creó la idea de que Rusia es autónoma y la alejó de Occidente. Y cuando Vladimir Putin desarrolló por primera vez la idea de una civilización estatal, quizá recuerdes que fue en 2012, en el contexto de la respuesta a las afirmaciones occidentales de que existían tendencias fundamentalmente insostenibles en el sistema político ruso. Las elecciones estaban amañadas, Vladimir Putin era ilegítimo. Fue entonces cuando muchos expertos y, podríamos decir, asesores de imagen del Kremlin, decidieron que ya era suficiente. Si nos empujan a ser distintos, seremos distintos. Y en ese momento el contexto era propicio para resucitar la idea de Rusia como algo culturalmente incomparable con Occidente, cultural y fundamentalmente diferente de Occidente. Y la idea de que éramos diferentes se cristalizó en la noción de civilización. Putin escribió un artículo en Nezavisimaya Gazeta, en 2012 creo, en el que sostenía que debíamos considerarnos una civilización independiente. En aquel momento, la idea se concibió y presentó para abordar los desafíos internos, porque Rusia atravesaba una etapa de inestabilidad interna. Como quizá recuerdes, hubo múltiples disturbios y revueltas étnicas. Rusia no es étnicamente homogénea. Existen distintas comunidades, y algunas de ellas estaban enfrentadas entre sí. Así que la idea de civilización pretendía ofrecer un contexto general. Pero luego también adquirió una dimensión externa. La civilización rusa se volvió cada vez más crítica con Occidente, crítica con el liberalismo europeo, y además adoptó una noción de civilización de tipo huntingtoniano. Ahí es donde estamos hoy. Parte de ello es interno, pero en gran medida es el resultado de las políticas occidentales de aislar a Rusia en todos estos niveles. La expansión de la OTAN, la expansión de la Unión Europea y la promoción global de la democracia a costa de las propias instituciones de Rusia. Si no haces lo que decimos, eres una autocracia, eres la tierra de los matones y no serás sostenible. Ese es, esencialmente, el discurso. Y los rusos aprenden de ello. Este asunto de la expansión de la OTAN como promoción de la democracia es un insulto. Los rusos entienden claramente que no se trata de promover la democracia. Se trata de promover vuestras propias ideas civilizatorias, vuestros propios intereses económicos corporativos y, en última instancia, desde privar a Rusia más de un rol legítimo en la comunidad global de naciones. Creo que eso fue lo que hizo de Ucrania un caso tan incómodo, además de ser importante para la seguridad rusa, porque incluso la OTAN tenía un documento de 2011 en el que señalaban que el mayor problema para avanzar en las relaciones OTAN-Ucrania era que solo alrededor del 20% de la población ucraniana quería formar parte de la OTAN. Esto se consideraba un problema clave, muy distinto a lo que ocurría en los años 90, porque entonces había países como los estados bálticos, o al menos Polonia,
que no podían unirse lo bastante rápido. Solo querían estar en el lado correcto de las líneas divisorias, en lugar de eliminar esas líneas. Pero Ucrania nunca encajó realmente en esto. Incluso cuando se le prometió la adhesión en 2008, la gran mayoría no quería formar parte. Las encuestas de Gallup de la época mostraban que la mayoría de los ucranianos habrían preferido una asociación de seguridad con Rusia antes que con la OTAN. Por supuesto, la mayoría habría preferido ser un puente, integrándose tanto con Rusia como con Occidente. Pero sí, creo que esto fue lo que hizo que la cuestión de Ucrania resultara aún más delicada para Rusia, porque era tan evidente que no tenía nada que ver con ayudar a los ucranianos ni con construir una democracia. Fue, en cambio, para crear un puente natural hacia un bastión o una línea del frente. Pero quería preguntar, la idea del pluralismo civilizacional, que puede coexistir con las normas internacionales, es algo contra lo que el occidente político suele oponerse. Toda la suposición es que si todos compartimos una misma idea civilizacional, o el liberalismo como una especie de religión universal, eso se convierte en la base para que todos nos volvamos más parecidos y podamos tener normas comunes para cooperar. ¿Cómo respondería usted a esto? O quizá no responder, sino más bien comentarlo. Bueno, creo que, ya sabes, eso no es empíricamente cierto, no es demostrablemente cierto. Porque si estudias, por ejemplo, históricamente, incluso en las 2 o 3 últimas décadas o más, verás que la mayoría de las civilizaciones no occidentales como China e India han cumplido en gran medida las normas internacionales. Y hoy, estas naciones son las que están impulsando la preservación de la apertura global, quizá no de la manera en que a Occidente le gustaría que se preservara, pero aún así defienden regímenes más abiertos económicamente. Están combatiendo todo este asunto de los aranceles que Donald Trump está promoviendo. Quieren mantener un diálogo global. No están promoviendo acuerdos de seguridad exclusivos, ni están creando equivalentes de la OTAN en sus regiones. Mientras tanto, siguen siendo civilizaciones, culturas que piensan según sus propias tradiciones. Están construyendo lo suyo. Tú y yo somos ambos estudiosos de las relaciones internacionales. Ellos están creando sus propias escuelas de relaciones internacionales basadas en sus tradiciones. En Mahatma Gandhi, en el caso de la India y en otros pensadores, y en las ideas confucianas, en el caso de China. Tienen su propia diversidad dentro de cada una de sus tradiciones. Y de algún modo, no les resulta problemático interactuar con colegas occidentales. Pero, por desgracia, a menudo son los colegas occidentales quienes encuentran problemático aceptar estas ideas que vienen de fuera de Occidente. No se toman estas ideas muy en serio. Piensan que no son realmente científicas en el ámbito social, que no son comprobables y así sucesivamente. Lo cual, para mí, es otra señal más de que la civilización occidental tiene un problema para aceptar a los demás. Así que creo que el problema no es que estas civilizaciones sean incompatibles con Occidente. Es al revés. Es el propio Occidente el que a menudo se percibe a sí mismo como incompatible con estas civilizaciones. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo crees que estos esfuerzos por cancelar a Rusia han afectado la producción de conocimiento, tanto en la academia occidental como en los medios de comunicación? Sí, bueno, según tu libro, tu estudio, pero también supongo desde tu experiencia personal, porque parece que el debate se ha reducido considerablemente. Bueno, es una muy buena pregunta, Glenn. Es una pregunta muy amplia, así que no sé si podré hacerle justicia aquí. Pero, brevemente, hay un capítulo que trata sobre el llamado discurso de descolonización en la Academia Occidental, cómo estudiar Rusia. Y aquí diría que, en su mayoría, estos esfuerzos de los ucranianos, nacionalistas ucranianos y otros por descolonizar los estudios rusos no han tenido éxito.
La idea es que Rusia debe estudiarse de manera prescriptiva, como una nación que coloniza, que usa la fuerza contra otros, y en última instancia como una nación que debe ser desmantelada. Esa idea no es aceptada en la investigación occidental sobre Rusia. Nunca va a ser aceptada, porque los académicos occidentales, en su mayoría, entienden muy bien que la cultura rusa y el Estado ruso están aquí para quedarse y que deben ser comprendidos y estudiados tal como son, te guste o no. Pero los medios son otra historia. Los medios y la comunidad de expertos son otra historia. Hay otro capítulo aparte sobre eso. Y aquí diría que la comunidad del cancelar a Rusia, la coalición del cancelar a Rusia, en la medida en que contó con el apoyo de los gobiernos occidentales, ha tenido mucho más éxito que este asunto de descolonizar Rusia en el ámbito académico occidental, porque los medios rusos son esencialmente inexistentes ahora en el panorama mediático occidental. Los expertos rusos, me duele decirlo, no están presentes en los debates políticos occidentales. En su mayoría, están discutiendo estas cuestiones dentro de Rusia y con colegas no occidentales. El foro de Valdai, con el que tú y yo estamos familiarizados, sigue vivo y en buen estado. La gente va allí, la gente debate, salvo que los colegas occidentales a menudo no están presentes. Así que esto es, por así decirlo, autoaislamiento occidental, en lo que respecta a la comunidad de expertos e incluso a la comunidad mediática. Por eso ya no existe un discurso vibrante y crítico en los medios occidentales sobre Rusia. Tampoco hay un debate dinámico en la comunidad de expertos sobre Rusia, porque se han expulsado las voces rusas. Excepto tú, y de nuevo, la comunidad de medios alternativos que no forma parte del ámbito dominante, hay muy pocas voces que debatan estas cuestiones. Así que, en este caso, se podría decir que la coalición de cancelar a Rusia ha tenido más éxito que en el ámbito académico. Esa es una respuesta muy breve a una muy buena pregunta. Bueno, recomendaría a todo el mundo que leyera este libro, y sin duda dejaré un enlace en la descripción. Muchas gracias por hablar de esto, porque creo que es un tema increíblemente importante. Además, ofrece un buen marco para entender lo que realmente ha sucedido en Occidente en cuanto a cómo hablamos de Rusia y cuáles son los objetivos reales. Así que, gracias de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Glenn.